hacer este tapiz voy a empezar colocando 14 hilos de 1,50 m en una varilla de 35 centímetros. Me voy a fijar, como siempre cuando hacemos tapices en capas, que los hilos estén lo más centrados en la varilla, ¿no es cierto? Bien, entonces lo primero que voy a hacer es identificar los 6 hilos del centro. Entonces voy a dejar 4 hilos de cada lado sin tejer, de esta manera. Y me voy a centrar en los 6 hilos del centro. Bueno, lo primero que voy a hacer es agarrar los 4 hilos del centro de esta manera y agarrando los 2 hilos de cada uno de los extremos voy a hacer un nudo festón para cada lado. Entonces, utilizando este hilo de acá, de la derecha, voy a hacer un festón hacia el centro. Recuerden que el festón siempre son 2 vueltas. Y ahora voy a hacer lo mismo con el de la izquierda. Cuando termino voy a agarrar este mismo hilo con el que venía tejiendo y lo voy a colocar por delante del hilo derecho y voy a hacer un último festón uniendo este primer pico. Y esto me va a quedar de esta manera. Bueno, una vez hecho esto, lo que voy a hacer es tomar desde el centro el segundo hilo, ¿ven? Desde lo tejido, el segundo, acá a la derecha, y voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces ahora con este hilo voy a tejer estos 3 hilos de acá. Siempre fijándome que me quede lo más cerca posible al festón de arriba. Y voy a hacer lo mismo con el de la izquierda. Entonces, desde el nudo tomo el segundo hilo. Esto lo voy a acercar un poquito. Me fijo que las pancitas rocen entre sí en el alondra. Y voy a hacer lo mismo. Entonces, ahora voy a tejer estos 4 hilos. Y nuevamente para cerrar tomo el izquierdo por encima del derecho y tejo un último festón. Si yo elegí en el primer pico que el último festón va a ser el de la izquierda, tengo que siempre respetar eso para que el pico me quede prolijo. Bueno, y ahora voy a hacer lo mismo con los hilos que me faltan. Entonces, desde la derecha sería este mi hilo guía y voy a tejer estos 5 hilos de acá. Y lo mismo en la izquierda. Y finalizo nuevamente con el izquierdo por encima del derecho. Y hago mi último festón. Entonces, ¿cómo me fijo que esto lo hice bien? Yo tengo que tener de cada lado, cada vez que hago picos con nudo festón, en cada lado de los picos tengo que tener la misma cantidad de hilos. Si yo tengo la misma cantidad de hilos, significa que hice bien el pico. Si en algún lado tengo más hilos que el otro, significa que en algún punto tomé hilos que no correspondían a cada uno de los lados. Bueno, ahora vamos a continuar. Entonces, en cada uno de los costados voy a hacer lo mismo que hice con los hilos del centro. Entonces, voy a tomar
los hilos del centro, o sea, de estos 4 hilos del lado derecho, voy a tomar los hilos del centro y voy a hacer lo mismo que hice acá, el festón, los picos con festón. Entonces empiezo haciendo un festón de un lado y un festón del otro. Y lo cierro de la misma manera. Y ahora tomo el último hilo del lado derecho y hago un festón con estos 3 hilos. Y hago lo mismo con el hilo de la izquierda. Y nuevamente cierro el pico colocando el hilo izquierdo por encima del derecho y cierro. Voy a hacer exactamente lo mismo del lado izquierdo. Bueno, una vez que haya terminado los dos lados, los 3 picos, digamos, va a quedar algo así. Lo que yo quiero hacer ahora es unir todo esto con nudo plano intercalado. Entonces, para eso lo primero que voy a hacer es tomar los hilos del centro de cada uno de la unión de los picos. O sea que tomo 2 hilos de un pico y 2 hilos del otro. Y acá hago un nudo plano. Y hago exactamente lo mismo con los otros 2 picos. Entonces tomo 2 hilos del pico de la derecha y 2 picos de la izquierda. Y perdón, 2 hilos de la izquierda y hago acá un nudo plano. Y ahora voy a hacer nudo plano intercalado. Entonces voy a tomar 2 hilos del nudo plano que acabo de hacer y los 2 hilos de la izquierda. Y acá voy a hacer un nudo plano. Y la razón por la que no hago los nudos planos en estos extremos de acá es porque yo quiero armar un pico así, de esta manera, y estos van a ser mis hilos guías para cada uno de los costados. Entonces, si yo los tomara ahora para hacer los nudos planos acá y acá, no los podría tomar luego para hacer los hilos guías. Entonces, los voy a dejar así y lo que voy a hacer ahora es hacer otro nudo plano intercalado, pero sin tomar estos de acá. Entonces voy a tomar los 2 hilos de la derecha del último nudo plano que hice y los 2 hilos de la derecha también, pero del plano anterior, ¿ven? De esta manera. Y acá hago un nudo plano. Entonces acá me va a quedar un pequeño espacio porque como no hay nudo plano de este lado, me queda ese espacio. Es importante que cuando hacemos estos nudos planos de acá, ven, en este caso serían estos hilos de acá, que no me pase esto, miren. Que no se me vaya para arriba el hilo y esto me quede torcido. Este hilito de acá tiene que quedar paralelo a la ramita o varilla que yo uso arriba. Y ahí me tiene que quedar un pequeño espacio, que es el espacio que estaría ocupando si acá hubiera un nudo plano. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es tomar los otros hilos del nudo plano anterior y 2 hilos sin tejer, y acá voy a hacer un nudo plano. Y lo mismo del lado derecho. Bien, ahora voy a tomar los 4 hilos del centro, o sea que tomo 2 hilos de un nudo plano y 2 hilos del otro, y acá sí hago un nudo plano. Fíjense que si yo sigo esta idea de que yo quiero hacer acá un pico, están bien estos nudos planos que acabo de hacer. Ven cómo quedan todos más o menos bien pegaditos a lo que sería todo este cordón de nudo festón que va a haber acá. Entonces ahora tomo de nuevo los 4 hilos estos que quedan entre estos 2 nudos planos y hago un nuevo nudo plano.
Y para completar esta hilera de nudo plano voy a tomar los 4 hilos del centro y voy a hacer un nudo plano adicional. Entonces ahora para completar este pico de nudo plano que estoy haciendo, me resta hacer otros nudo plano acá, tomando los 4 hilos que van entre estos dos nudos planos. Fíjense cómo va siguiendo la línea. Voy a hacer lo mismo del lado izquierdo. Y por último, el último nudo que me queda es utilizando los 4 hilos del centro nuevamente. Entonces, fíjense cómo enmarcamos con nudo plano el pico del centro. Lo que resta hacer ahora es el cordón de nudo festón. Entonces, voy a tomar como hilo guía el hilo que continúa, ven acá. Si yo continuara este cordón de festón, el hilo guía es este de acá, no es este. Ven que no continúa, ni es este, porque me queda como muy por arriba. Es este de acá. Entonces, con este hilo guía voy a hacer todo un cordón de nudo festón bien pegado a los nudos planos que acabo de hacer acá. Bien, ahí llegué al centro, así que voy a hacer lo mismo del lado izquierdo. Tomo este cordón que sigue acá para hacer todo el cordón de nudo festón. Bueno, y cuando llego al centro, de nuevo voy a cerrar el pico de festón utilizando como último hilo guía el hilo de la izquierda y lo coloco por delante del hilo derecho y tejo un último festón. Recuerden siempre que cuando digo un festón son siempre 2 vueltas. Bien, y esto queda de esta manera. Para finalizar el tapiz central voy a tomar los 10 hilos del centro. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. El resto los voy a sacar. Y voy a hacer un mini pico. Entonces voy a tomar como hilo guía el hilo que queda en la derecha y voy a tejer estos 4 hilos de acá. Y hago lo mismo del lado izquierdo. Entonces con este hilo del extremo de la izquierda voy a tejer estos 4 hilos de acá. Y para finalizar, nuevamente el hilo izquierdo por delante del hilo derecho y tejo un último festón. Vuelvo a colocar los hilos hacia abajo y de esta manera finaliza lo que es el tapiz central de este tapiz que estamos haciendo. Vamos a hacer ahora las partes de las cadenas de nudo espiral. Para hacer la cadena de nudo espiral voy a utilizar 2 hilos de 1,60 m cada uno. Pero al momento de colocarlos en nudo alondra en la varilla, me voy a fijar que uno de los extremos mida 45 centímetros
Y me voy a fijar que la parte corta, que mida 45 centímetros, quede enfrentada entre sí. Entonces, cuando coloco los hilos, uno de los extremos va a medir 1,15, que yo me tengo que fijar que sean los hilos largos de los extremos, y uno de los costados va a medir 45 centímetros, que me tengo que fijar que queden enfrentados en el centro de esta manera. ¿Eso por qué? Porque con medida que yo vaya tejiendo la cadena de nudo espiral, los hilos que trabajan son solamente los hilos de los extremos, que son los hilos que van a quedar de 1,15 m cada uno. Si yo dejo los hilos partidos a la mitad con los dos extremos que miden lo mismo, me voy a encontrar que en un momento los hilos del centro me van a quedar muchísimo más largos que los hilos de los extremos, porque no trabajan como trabajan los hilos de los extremos. Los hilos del centro solamente están como de guía. Entonces por eso tengo que colocarlos de esa manera. Voy a tejer el nudo espiral, fijándome de mantener la torsión del nudo de forma natural, como estoy haciendo acá. Fíjense que a medida que el nudo torsiona, voy cambiando el hilo que voy utilizando. Entonces yo estoy tejiendo siempre con el hilo que me queda en la derecha. Ahora cuando hace la torsión completa, me quedo con el hilo que queda en la derecha. Ese va a ser el hilo con el que voy a tejer. No voy enderezando el nudo de esta manera, porque eso lo que hace es que se deforme el nudo y no quede la curva linda que queda cuando se torsiona naturalmente. Voy a seguir tejiendo hasta llegar aproximadamente a 20 centímetros de nudo. Entonces acá en este lado lo van a poder ver mejor. Yo ya lo tejí al lado izquierdo y llega aproximadamente a los 20 centímetros. Es casi un poquito antes que los hilos largos coincidan con los hilos cortos. Es un poquitito antes. Entonces voy a tejer hasta llegar a los 20 centímetros y luego les muestro cómo seguimos. Bueno, una vez que las dos cadenas tienen aproximadamente 20 centímetros, pueden también, si quieren, contar los nudos para que sean la misma cantidad, pero yo me fijé que tuvieran 20 centímetros cada una. Lo que voy a hacer es unirlas en el centro de esta manera. Entonces, una vez que me fije que están bien centradas, lo que voy a hacer es tomar los hilos de cada uno de los extremos de la cadena y voy a hacer acá un nudo espiral tomando todos los hilos. Entonces, voy a elegir los hilos que queden en los extremos de cada uno de los nudos de esta manera. Y voy a empezar a tejer. Entonces, me va a quedar algo así y cuando esté bien centrado lo que voy a hacer es tomar todos los hilos del centro y voy a empezar a tejer un nudo espiral teniendo todos los hilos en consideración. Entonces acá me fijo que me quede bien centrado todo, que quede bien arriba de todo el primer nudo y una vez que me doy cuenta que están bien arriba de todo, voy a seguir tejiendo el nudo espiral. De esta manera. Fíjense cómo a medida que se va torsionando el nudo, yo tomo siempre el hilo que me quede en la derecha. Eso es muy importante en el nudo espiral porque es lo que va a hacer la diferencia entre que sea un lindo nudo espiral y un nudo espiral medio feo, medio deforme. Entonces, más o menos cuando dé toda la vuelta, ahí aproximadamente, lo que yo voy a hacer es voy a seguir tejiendo hasta llegar al final de los hilos, de estos hilos de los costados, y después simplemente los voy a esconder adentro para que quede más prolijo. Entonces voy a tejer un poco más para que quede una vueltita más por lo menos, ahí más o menos. Y lo que voy a hacer ahora es esconder estos hilitos que quedaron cortos para que me quede prolijo y me quede largo la parte del centro. Entonces simplemente los voy a meter hacia adentro. Bueno, lo que resta hacer ahora es emparejar los hilos de abajo, así que yo me voy a fijar que todos queden igual de largos que el hilo más corto. Y los recorto así y listo, perfecto. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es lo que sería como la tercera capa, pero que en verdad no es una capa, sino que lo que voy a hacer es agarrar los dos hilos del centro de los nudos festones que me quedaron acá y los voy a dejar colgando, los voy a agarrar de la parte de atrás del tapiz, así que ahora voy a dar vuelta para que se vea mejor. Los voy a dejar colgando de esta manera y acá voy a colocar todos los otros hilos con el nudo alondra. Entonces yo acá di vuelta el tapiz, esta es la parte de atrás del tapiz, y acá ya lo hice de este lado. A lo que vamos a hacer, que es que agarré el hilo del centro y lo pasé
por todo adelante, o sea, en este caso vamos a ver que está por delante de los hilos que quedan en la parte de atrás, y lo crucé acá arriba con una doble vuelta ayudándome de una aguja de crochet. Entonces vamos a hacer lo mismo de este lado para mostrarles cómo se hace. Tomamos el hilo del centro, lo vamos a pasar por detrás de todos los hilos estos para que nos quede cuando demos vuelta al tapiz en la parte de adelante, y con la ayuda de una aguja de crochet lo voy a pasar por atrás de esta partecita de acá y lo voy a pasar ayudándome de la aguja de crochet hacia atrás. Y me voy a fijar que el hilo que cuelgue de acá, el que cuelgue en el costado, tenga aproximadamente 14 centímetros. Ahí está muy largo, entonces lo voy a achicar un poco. Más o menos ahí, perfecto. Y ahora le voy a dar una segunda vuelta para asegurarme que cuando coloque los hilos con el nudo alondra no se caiga, digamos, este hilito de acá. Bien. Y ahí me fijo que tenga más o menos 14 centímetros, perfecto. Y me fijo que me tengo que fijar que los dos lados me queden iguales. Entonces, si uno de los lados me queda más tenso que otro, eso lo voy a ir corrigiendo para que los dos tengan la misma tensión de un lado y del otro. Acá, por ejemplo, me fijo que este lado tiene menos tensión, así que lo voy a ajustar un poquito. Bien, y cuando doy vuelta al tapiz, ahí me termino de fijar que los costados queden prolijitos, que queden más o menos con la misma tensión de un lado y del otro, y que los hilos de los costados tengan como mínimo 14 centímetros de largo. Acá vemos que este lado quedó un poquito más largo, pero no pasa nada. Lo que vamos a colocar ahora son todos hilitos hasta completar todo esto de 28 centímetros. ¿Por qué? Porque cuando los partamos a la mitad van a tener 14 centímetros y me va a quedar igual de largo que el extremo este de acá. Bueno, acá básicamente voy a agarrar cada uno de los hilitos de 28 centímetros, los voy a partir a la mitad, fijándome que los extremos coincidan, y los voy a colocar con el nudo alondra por delante y por detrás de esta forma. Y acá los enhebro. Coloqué 14 hilos en cada uno de los costados. Si dejaron más espacio o menos espacio, van a necesitar más o menos hilos, pero eso va a depender del espacio que hayan dejado acá en este sector de acá. Si dejaron mucho más espacio van a necesitar más hilos, y si dejaron menos van a necesitar menos hilos. Bien, entonces ahora lo que queda es, voy a tirar para abajo la cadena de nudo espiral, y si alguno de los hilos me quedó desparejo con respecto a los de los costados, como por ejemplo este que me quedó más largo, que es el último hilo, lo voy a cortar del mismo largo que el que tengo al lado. Y listo, eso es lo que voy a hacer con todos los hilitos para que me queden todos más o menos parejos. Igualmente es algo bastante rústico esto que dejamos acá atrás, estos pelachos que dejamos acá atrás, así que pueden dejarlos un poquito con distancia, no pasa absolutamente nada. Bueno, lo único que nos queda hacer ahora vamos a hacer la cadena de nudo espiral que va a ser el agarre del tapiz. Bueno, para la cadena final vamos a utilizar dos hilos de 3,50 metros. Y lo que voy a hacer es, los voy a colocar de tal manera que uno de los extremos mida 3 metros y el extremo corto mida 50 centímetros. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con las cadenas del centro. Nos vamos a fijar que los hilos cortos, es decir, en este caso los hilos que miden 50 centímetros, queden enfrentados entre sí, y los hilos largos queden en los extremos. Y para colocar el hilo lo voy a colocar con el nudo alondra, pero al revés. Entonces, en lugar de ir por arriba de la varilla, voy a ir por debajo de la varilla, de esta manera, y ajusto bien. Para que cuando yo termine de hacer la cadena esta de nudo espiral, los nudos alondra me queden mirando para mí, digamos, para el frente. Si yo los coloco como veníamos colocando los otros hilos, quedarían dado vueltas el nudo alondra. Y acá básicamente es seguir tejiendo la cadena de nudo espiral, tal como hicimos con las cadenas del centro. Siempre vamos a empezar, en mi caso yo voy a empezar siempre del lado derecho, ustedes pueden empezar del lado izquierdo también si les queda más cómodo, no hay problema. Y a medida que el nudo se vaya torsionando, voy a fijarme de siempre quedarme con el hilo que me quede en la derecha. No voy a enderezar el nudo tal como les mostré en las cadenas del centro.
Al principio esto va a ser un poco engorroso porque el hilo es muy largo, pero a medida que vayamos avanzando van a ver que no va a ser tan molesto. Bueno, básicamente vamos a tejer hasta que los hilos largos coincidan con los hilos cortos y vamos a enganchar la cadena en el otro extremo de la varilla con un falso nudo alondra que les voy a mostrar cómo se hace. Bueno, cuando llegue al final de la cadena de nudo espiral, lo que voy a hacer es agarrar uno de los extremos largos, voy a pasarlo por detrás de la varilla y me voy a fijar que el hilo pase de adelante hacia atrás por este agujerito de acá, entonces lo paso así. Bien. Y ahí lo ajusto bien y ahora lo voy a pasar por delante y hacia atrás, de esta manera, y que el hilo pase de atrás hacia adelante por acá. Y lo ajusto bien. Una vez que tenga los dos hilos largos pasados de esta manera, lo que voy a hacer es atar los extremos de los hilitos cortos con los hilitos largos. Lo voy a ajustar bien, voy a hacer un doble nudo. Lo mismo del otro lado. Y una vez que los extremos estén bien anudados, voy a cortar al ras. Y listo. Ya está hecho el falso nudo alondra para sostener el tapiz del otro extremo. Lo único que falta ahora es emparejar los hilitos de abajo de todo para que quede prolijo y ya está terminado el tapiz. Bueno, este es el tapiz terminado y ya colgado. Lo último que hice acá fue emparejar esta parte de acá abajo para que queden todos prolijitos. Esto lo habíamos emparejado en un momento del video cuando terminamos de hacer las cadenas de nudo espiral. Y esto, si en algún momento les queda desparejo, también deberían ir emprolijándolo, pero a mí me gusta así medio rústico, así que lo dejé tal como está. Así que bueno, espero que les haya gustado el proyecto y si lo hacen me gustaría más fotos. Nos vemos la próxima.